Gloria a Dios, Dios es bueno, amén. Amén. Bueno, amén. Estamos gozosos hoy porque es nuestro día, por fin, aunque no lo valoré como día mucho. Pero estamos contentos, amén. Hoy tenemos que darle también la gloria a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios, porque también, aunque todos los días es de Él, pero hoy pues estamos también celebrando el Día del Padre y Él es nuestro Padre, amén. Así que tenemos que darle toda la honra y toda la gloria. Dios es bueno, de verdad, y que me siento gozoso de que ustedes hoy estén acá, me siento gozoso de todos los que nos ven a través de la internet. Y seguimos con este tema que, créame que cada vez se pone más interesante, cada vez se pone mejor. Y tal vez de pronto usted dirá, ay, pero es que venir otra vez a escuchar lo mismo. No, no es lo mismo, créame que no. Hoy vamos a hablar de la parte donde dice, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Pero hoy quiero basarme en una porción específica, quiero hablar de esa porción específica. Quiero hablar de que padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Y usted se va a dar cuenta lo importante que es esa fracción o lo que ahí nos están diciendo. Así que yo le invito a que cierre un momentico sus ojos. Vamos a orar, vamos a poner este momento en la presencia de Dios. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Te damos gracias porque cada día, Señor, sabemos que estamos guiados por ti, dirigidos por ti, protegidos por ti. Hoy te doy gracias por cada una de las personas que hoy vinieron, Padre amado. Te doy gracias por aquellas que tal vez no pudieron venir, pero nos están viendo a través de la internet, Señor. Los bendigo, Padre amado. Y hoy pido que una unción fresca de tu Espíritu sea derramada sobre cada uno de nosotros y que esta palabra produzca el fruto por el cual hoy sale de mi boca, Señor. Que no vuelva vacía, sino que llene lo más profundo de cada corazón. Que mientras esta palabra es predicada, Señor, prodigios, señales, milagros sean hechos en los hogares de cada persona, Dios, y que aún aquellos que están enfermos o debilitados, Señor, hoy sean sanados en el nombre de Jesús y restaurados por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados, el padecimiento de Jesús, y yo quiero que usted lo tenga muy presente, fue un hecho, empecemos a decir histórico, fue un hecho público, fue un hecho oficial y fue documentado en todas las épocas. Esto es algo que no podemos dejar, no podemos decir, sí, es que se lo inventó alguien. No, fue algo que si usted mira en los libros de historia, ahí aparece. O sea, fue algo que no podemos decir que de pronto es tan espiritual, etc. No, fue algo también que fue histórico, que todo el mundo lo vio, que fue oficial y aparte de eso está bien documentado en muchos de los libros. Y esto quiero que usted lo tenga porque es de vital importancia para el Evangelio. Esta parte es muy importante para el Evangelio. Nuestra salvación, amados, nuestra salvación, tu salvación y la mía, no se trata de que Dios dijo solamente. No se trata solamente de eso, sino que también Él hizo parte de una historia y en esa historia sucedieron hechos bien puntuales que nos aseguran que eso fue real y que por lo tanto nos garantiza a nosotros la confianza en Él para poder ser salvos. Amén. Para los primeros discípulos y para los primeros apóstoles, el padecimiento de Jesús fue supremamente importante. Fue supremamente importante. En días pasados leía una historia de un historiador llamado Filón, que es de más o menos del año 20 antes de Cristo hasta el 45 después de Cristo, o sea que es muy cercano a la época del Señor, y él decía lo importante que fue el padecimiento, la concepción por el Espíritu Santo, su nacimiento virginal y su crucifixión y resurrección. O sea que esto fue supremamente, gracias amor, que esto fue supremamente importante para los discípulos y para los apóstoles y lo comentaban de uno a otro lo que sucedió. Pero no solo ellos como tal, sino que también, por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo que le habla en uno de sus textos, le dice, mira Timoteo, tú tienes que hacer como hizo Jesús, que aguantó el padecimiento, que no se subyugó, sino que fue fuerte porque iba a pasar problemas y dificultades y tú tienes
Dice, por ejemplo, en 1 de Timoteo 6, versículo 13 y 14, dice así estas palabras. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras le dijo, mira, Jesucristo fue un modelo para ti, fue un modelo para mí, y yo necesito que tú permanezcas firme en lo que hizo Jesús. Amados, la profesión de fe de nuestro Señor Jesús ante Pilato es un estímulo para nosotros. Lo que hoy vamos a ver, créame que es un estímulo para usted y para mí. Créame que es una referencia para usted y para mí. El Evangelio de Juan, ¿cuántos han leído el Evangelio de Juan? El Evangelio de Juan es conocido como el Evangelio teológico. Pero el Evangelio de Juan, de hecho, es el Evangelio que nos muestra con más detalle, por ejemplo, el testimonio de Jesús. Y ahí este Evangelio nos deja ver cómo Jesús se presentó ante Pilato y todo lo que sucedió fue muy detallado en el capítulo 18, que es lo que hoy vamos a ver. Ahí está muy detallado el padecimiento de Jesús. Y eso que ahí vivimos, créame que es para usted y para mí algo que nos puede estimular a que si el Señor lo hizo por amor a nosotros, pues nos pide de nosotros que seamos obedientes a Él. Hoy quiero que veamos, y en esta mañana, cómo la gloria de Dios siguió presente aún en el momento del padecimiento. No es que de pronto vino el padecimiento y la gloria de Dios se perdió. No, no, no. Es que aún en el padecimiento se vio la gloria de Dios ahí. Y hoy es lo que quiero mostrarle a cada uno de ustedes. El Evangelio de Juan nos muestra cómo Jesús es el verdadero Dios primero. ¿Jesús es qué? El verdadero Dios. Nos muestra cómo Jesús es el verdadero profeta. Nos muestra cómo Jesús es el verdadero rey y nos muestra cómo Jesús es el verdadero sacerdote. O sea, cuando usted lee el Evangelio de Juan, usted puede llegar a concluir eso. Jesús es verdadero Dios, profeta, rey y sacerdote. Y que además se ofreció voluntariamente para redimir a su pueblo. Y ustedes son su pueblo. Nosotros somos su pueblo. Poncio Pilato es un personaje importante en la historia. Tal vez usted lo ha visto y lo más notorio de Poncio Pilato cuando lo muestran es cuando se lava las manos. Y eso tal vez cuando uno dice, ¿usted se acuerda de Poncio Pilato? La gente se acuerda de esa parte. Pero cuando uno se da cuenta y cuando uno empieza a estudiar y a darse cuenta de todo lo que vivió Poncio Pilato con Jesús, queda uno asombrado de todas las cosas que sucedieron. Poncio Pilato fue un juez romano y fue un personaje público. Y fue tan importante que fue el que sentenció a Jesús a la muerte. Y escúcheme esto que le voy a decir. Pero lo hizo a sabiendas y después de haber confesado 3 veces que no encontró ningún delito en Jesús. O sea, 3 veces él salió al pueblo a decirle, no encuentro ningún delito en este hombre. Usted lo ve ahí en Juan 18:38, Juan 19:4 o Juan 19:6. Ahora dejemos en claro que Jesús, lejos de ser, porque hay muchos que aún creen eso, es el verdadero Dios, profeta, sacerdote y rey. Amén. Diga conmigo, Jesús es el verdadero Dios, profeta, sacerdote y rey. La pregunta es, en lo más profundo de su corazón, no me lo conteste, ¿usted lo cree? En lo más profundo de su corazón, ¿usted lo cree? ¿Que Dios, el verdadero profeta, el verdadero sacerdote y el verdadero rey? Ahora la pregunta es, y la que queda en el aire, es, ¿cómo has respondido tú a esa verdad? Si realmente tú sientes que eso es cierto, ¿cómo has respondido a eso? ¿Lo has de pronto ignorado como lo hizo Poncio Pilato? ¿O tal vez lo estás reprimiendo como hicieron los judíos? ¿O tal vez realmente lo estás atesorando como lo hicieron los discípulos y los apóstoles? Usted es el que determina de qué manera usted está viendo a Jesús y de qué manera usted se relaciona con Jesús. Yo quiero que usted piense en estas preguntas que le hice mientras desarrollamos el tema, porque créame que va a ser interesante. Y comenzamos diciendo
que Jesús es el verdadero Dios y profeta. ¿Jesús es el verdadero qué? Dios y profeta. Luego de que Jesús es sentenciado a muerte por Anás, Jesús es sentenciado a muerte por Anás. Acuérdese que Anás era el ex sumo sacerdote. Amén. El ex sumo sacerdote. Y después de ser él sentenciado por Anás, se lo llevó ¿a quién? A Caifás, que en ese momento Caifás era el sumo sacerdote. O sea que Jesús pasó un juicio con Anás, que era el ex, pero ahora estaba con Caifás, que ahora es el sacerdote. Y luego de haber tenido estos juicios, es llevado al pretorio para cumplir el propósito. Ahora, recordemos que Jesús tuvo 6 juicios. Si usted ha leído la palabra, usted se da cuenta que Jesús tuvo 6 juicios. 3 ante los sacerdotes judíos y 3 ante los romanos. Fueron 6 juicios, injustos todos, pero Jesús los tuvo. Ahora, el pretorio, que usted lo entienda, yo sé que tal vez usted sabe, pero se lo quiero explicar. El pretorio era la guarnición del comandante del ejército romano y era el lugar de residencia del procurador o gobernador de esa región. Ahí es donde él vivía, pero también era la guarnición. Y ahí llegaban todos los soldados cuando habían fiestas en los diferentes lugares, por ejemplo, todos los soldados llegaban a quedarse en ese lugar porque habían problemas a veces en las fiestas, entonces los soldados llegaban a ese pretorio a quedarse ahí, a dormir, etcétera, etcétera. El Evangelio de Juan nos dice que cuando llegaron a Jesús al pretorio, era a la mañana. Acuérdense que Jesús lo apresan de noche. ¿Se acuerdan? Jesús lo apresan de noche, los juicios empiezan de noche, pero ya en la mañana se lo llevan ¿a quién? A los romanos. Se lo llevan a Poncio Pilato. Los líderes de Israel habían pasado toda la noche haciendo juicio injusto a Jesús, golpeándolo, escupiéndolo, diciéndole una cantidad de cosas. Y toda la noche habían pasado haciendo eso. Después de que lo apresaron y lo llevaron a donde Anás, de ahí en adelante toda la noche se la pasaron ultrajando el nombre de Jesús, golpeándolo, vituperándolo, burlándose de él, etc. Pero lo más tremendo es que ellos estaban ya ansiosos, supuestamente ya habían hecho el juicio y estaban ansiosos por algo. Ansiosos por algo. Y era por darle muerte. Imagínense, los líderes judíos, supuestamente espirituales, lo habían juzgado y estaban ansiosos por darle ¿qué? Por darle muerte. Ahora, lo curioso es la ironía que relata el Evangelio de Juan. Y se las voy a mostrar. Dice que estos hombres no entraban o entraron, no quisieron entrar al pretorio porque no querían contaminarse ceremonialmente, porque tenían que seguir celebrando la Pascua. Y entonces no podían entrar supuestamente al pretorio porque entonces ¿qué? Se contaminaban. Ahora, quiero aclararle a usted algo. Y es que en las reglas de Jesús, en las reglas que Dios dejó, no había absolutamente ninguna regla que dijera esto. Ellos tenían algo que usted lo tiene que conocer, se llama el Misha. El Misha era una colección escrita de las tradiciones orales judías y se conocía como el Torá oral. Y en ese Torá oral ellos escribían lo que los maestros pensaban y decían, y ahí fue, en ese Torá oral, es que le agregaron una serie de cosas a la ley del Señor. El Señor en la ley no decía en ningún momento. Mire, en el Misha escribieron esto, ponle cuidado. La morada de los gentiles es inmunda. La morada de los gentiles es ¿qué? Y todo aquel que entrara, todo judío que entrara en la morada de un gentil, supuestamente quedaba ¿qué? Inmundo. Inmundo. Ahora si usted me entiende por qué Jesús cuando llegó empezó a entrar a la casa de los gentiles. Y empezó a entrar a la casa de algunos que considerados, aunque eran judíos, pero eran considerados inmundos. ¿Y por qué tocó a tanto inmundo como los leprosos? ¿Y por qué cenó a tanta mujer que estaba enferma
con flujo de sangre, porque para ellos era inmundo. Entonces ellos en el Misha, en esa colección de libros llamado el Torá oral, ellos escribieron toda esa serie de cosas. Cosas que no estaban realmente en el original de la ley. Cosas que ellos inventaron. Habían varias cosas, vuelvo a repetir, que Dios estableció en la ley, pero ese tipo de racismo, llamémoslo así, ese tipo de racismo no lo tenía escrito la ley de Dios. Y es ahí donde podemos llamar hoy en día a ese tipo de racismo, a ese tipo de conductas, lo podemos llamar legalismo. Eso es el legalismo. Y lamentablemente aún en la iglesia del Señor hay mucho legalismo que se ha fundamentado en lo que me han dicho, en lo que he oído, en lo que me han enseñado, pero no en lo que yo he investigado. Cuando usted empieza a leer y a escudriñar la palabra, cuando usted empieza realmente a leer la palabra y a escudriñar la palabra, usted se da cuenta que tal vez muchas de las cosas que nos enseñaron o nos dijeron no están en la palabra. Y uno empezó a creerse todo esto y uno empezó a hacerlo por tradición y costumbre. Y pasaron los años y usted los empezó a defender y usted defendía, no, sí, porque es que mi pastor lo decía, porque es que mi pastor, sí, su pastor tal vez lo decía, pero la Biblia lo decía. La Biblia lo decía, no, entonces, y ese es el problema, que hoy en día estamos haciendo, con todo respeto lo digo, muchos mishas cristianos, o sea, muchas normas orales que no están en la palabra, y las estamos considerando como la misma palabra del Señor. Y es ahí donde tenemos problemas. Y es ahí donde nos juzgan, nos critican, etcétera, etcétera, a muchas personas. Porque tenemos que escudriñar más la palabra. Entonces, ¿notan la ironía que había? Ellos no querían quebrantar su propio sistema religioso. No lo querían porque se contaminaban. Si entraban allá se contaminaban. Pero estaban sedientos de la sangre de un justo. Estaban sedientos de eso. O sea, no querían contaminarse ceremonialmente, pero no les importaba contaminarse por matar a un justo. Eran lo que llamamos escrupulosos para evitar la contaminación ceremonial, pero no tenían problema para dar rienda suelta a su codicia y al homicidio que habían planeado. Hoy en día hay mucha gente que está igual, hermano. Hoy en día hay mucha gente que critica unas cosas, pero permite otras. Y juzga unas cosas tremendas, pero permite otras. Y estamos haciendo exactamente lo mismo que hacían estos personajes. El doctor Sproul, un hombre que para mí ha sido una bendición tremenda y tuve la oportunidad de conocerlo, porque muchas de las cosas, de los seminarios y conferencias que daba, yo pude estar con él. Ya partió con el Señor, pero él decía, Sproul decía, y no sé si usted de pronto lo ha escuchado, pero el ministerio de él era el ministerio Ligonier, y fue el fundador realmente de lo que se llama FLET Internacional, una escuela bíblica internacional. Y él decía, mientras se entregaban al Cordero de Dios, al sacrificio, se aseguraron de que sus manos estuvieran ceremonialmente limpias. Mientras que lo entregaban para que lo mataran, sus manos estaban, ¿qué? Limpias. Doble moral se llama eso. Amén. Doble moral. Ahora, en lugar de mirar con prejuicio a esos hombres y decirle, uy, es que esos hombres no. Hermano, a veces tenemos que mirarnos nosotros como si fueran ellos. Porque muchas veces actuamos como ellos actuaron. Y toda persona que aún no tiene a Cristo en su corazón actúa de esa manera. Lo creamos o no, lo compartamos o no, pero es la realidad. O sea que nosotros tenemos que vernos en ese lugar como si fueran ellos. Esto es lo que hace la humanidad sin Cristo. Eso es. Por eso el Señor siempre dice, cuidado con el yugo desigual. Porque eso es lo que hace la humanidad. Por eso usted tiene que entender algo que es muy puntual. O usted quiere que su suegro sea Dios o que su suegro sea Satanás. Usted lo decide. Amén. Esto es lo que hace, vuelvo a repetir, la humanidad sin Cristo.
que tiene una religión sin una fe real, y esto es algo grave. Porque tener una religión sin fe real, es que yo tengo fe. ¿En qué tienes fe? La fe tuya y mía se fundamenta en una verdad. En las palabras ¿de quién? De Jesús. Ahí es donde se fundamenta la fe, no en cualquier cosa. O si no, tú lo estás confundiendo con poder mental. Y con muchos dicen, no, lo que digas con tu boca, eso se da. Cuidado. La fe tiene que estar puesta ¿en qué? En que Jesús lo dijo. Y si Jesús lo dijo, Él lo hace. Y si Él lo hace, hecho está. Amados, la conciencia de los inconversos es un aspecto muy curioso en la naturaleza moral de la humanidad. La conciencia que tiene toda esta gente que no tiene a Cristo en su corazón. Mientras que en algunas áreas se endurecen y se insensibilizan, en otras se vuelven celosos. En otras se vuelven tremendamente celosos y la defienden a capa y espada. Así en algunas se relajen. Y no es raro encontrarse con personas excesivamente meticulosas con respecto a la observancia de formalismos rituales, ceremonias exteriores, cuando a la vez viven en pecado y en inmoralidad tremenda. Hay gente que defiende las ceremonias. Hay gente que defiende los ritos formales en las iglesias, etc. Pero sus vidas delante de Dios no están rectas. Hay gente que se enoja cuando de pronto uno tiene su estilo en la iglesia y de pronto uno dice, mira, vamos a tener lo siguiente, viene la bienvenida, después vamos a tener la alabanza, luego vamos a recoger las ofrendas y luego vamos a la palabra y luego se da de pronto los anuncios y tal luego. Y entonces uno empieza a hacer así. Y todo el mundo se acostumbra y de pronto un día se cambia. Y entonces dice, la alabanza va a ser a lo último y lo primero que vamos a dar es la palabra. ¿Cómo así? Eso no es bíblico, pastor. Usted cosas. Lamentamos en eso, pero cuando uno sopesa nuestra vida a la luz de la palabra, nos damos cuenta que hay mucha falencia en ella. A menudo los que son conscientes de un error en una área de su vida, no son conscientes de otro en otra área de su vida. Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Porque a veces por llenarnos de todas esas cosas perdemos la visión y la mira de lo que Dios quiere. La religión, mis amados, que hace que un hombre, escúcheme bien lo que le voy a decir, la religión que hace que un hombre se concentre en los formalismos, los sacramentos, las ceremonias, las tradiciones y los cultos públicos, en detrimento de las cuestiones más importantes de la santidad diaria y de la separación del mundo, es sospechosa. O sea, yo soy de los que, quiero decirle esto, yo conozco personas y conocí personas, aunque predicaban desde el púlpito y siempre predicaban sobre el adulterio, sobre la fornicación, sobre el mal manejo del dinero. Y después nos dimos cuenta que era en lo que ellos estaban fallando. Predicaban mucho sobre el adulterio porque estaban en adulterio y estaban luchando para no seguir en adulterio. Predicaban mucho de pronto sobre la fornicación porque estaban en fornicación. Y conocí mucha gente también de las ovejas que estaban en las mismas condiciones. Por eso uno empieza a mirar y a pedirle mucho al Señor. Cuando una persona habla sobre lo mismo y sobre lo mismo y sobre lo mismo y sobre lo mismo, uno empieza a decir, wow, de pronto en algo. Y no estoy diciendo que esto sea así, pero la mayoría y en mis años de pastor lo he visto. Y eso es bien trágico. Quizá una persona se acompañe de gran celo y fervor. Oh, es que yo soy celoso por las cosas del Señor y tengo fervor. Pero tal vez sea incorrecto a los ojos de Dios lo que está haciendo. Tal vez sea incorrecto. Tal vez sea incorrecto la forma en que usted juzga a la gente. Tal vez sea incorrecto la forma en que usted dice, yo con esa persona a metros. ¿Por qué? Es que me cayó mal. ¿Por qué? No, me cayó mal. Y tal vez eso no sea lo correcto. Y es ahí donde tenemos que tener. Los fariseos, por ejemplo, dice el mismo Jesús, los fariseos diezmaban la menta, el eneldo y el comino. Y decía Jesús, eso está bien, síganlo haciendo. Pero ¿y en dónde está la justicia, la misericordia y la fe? ¿Por qué no lo hacen? Sigan haciendo eso, pero sin dejar de hacer esto.
Y eso es algo real. A veces olvidamos cosas tan sencillas, mi amado. De nada sirve, y quiero decirlo con autoridad, el cristianismo que renuncia a la religiosidad del corazón a cambio de un celo excesivo por las ceremonias humanas, los formalismos y las tradiciones. En otras palabras, renuncian realmente a lo que es la santidad del Señor, a lo que es el amor de Dios, a lo que Dios nos manda hacer por tener cuidado con que se hagan bien las ceremonias humanas, porque se tenga bien un formalismo y unas tradiciones en la iglesia. Y eso hay que tener cuidado. A la luz de esta ironía, quisiera señalar algo, mis amados, y es que el ministerio no santifica a nadie. El ministerio no santifica a nadie. Escúcheme bien porque usted tiene que entenderlo. Si una persona corrupta entra al ministerio, corrompe la congregación y la iglesia. Eso es algo real. Por eso la Biblia señala que si se anhela obispado, buena cosa. Pero que hay ciertas características. Hay ciertas características. Y yo digo esto ¿por qué? Porque conozco personas, mujeres y hombres que dicen, ay, ojalá mi esposo o mi esposa se metiera a algún ministerio, se metiera al ministerio tal, ojalá mi esposo. ¿Por qué? Ay, a ver si eso la hace cambiar. El ministerio no cambia, créame. Lo que cambia es la relación que usted tenga con ¿quién? Con Jesús. Y eso es algo real. El ministerio te ayuda, te fortalece, te levanta. Pero no te cambia. El que te cambia, ¿quién es? Cristo. ¿Por qué? Porque es un testimonio privado, es Dios y yo. Por eso hemos hablado muchas veces en este púlpito y se ha dicho muchísimas veces que puedo yo tener la familia más cristiana del mundo, pero si yo no, de nada sirve. Porque la salvación es algo personal. Amén. Ahora, volviendo al pasaje, aquellos líderes, mis amados, no entraron al pretorio dizque para no contaminarse. Entonces, como no quisieron entrar, ¿qué le tocó hacer a Pilato? Salir. Al gobernador le tuvo que salir. Y cuando sale, lo primero que hace es una pregunta, dice Juan 18:29. Le dice, ¿qué acusación traes contra este hombre? Ya lo traían golpeado, me imagino Pilato viéndolo, golpeado, amarrado, lo habían escupido, etcétera. Y cuando llega, lo primero que dice, ¿qué acusación traes contra este hombre? ¿Qué traen ustedes contra él? Poncio Pilato es un juez romano y como juez romano necesita realmente saber cuáles son los cargos. Porque ante la ley, él sabía que tenía que dar una respuesta. Sin embargo, noten la insolencia y la prepotencia que los líderes de Israel mostraron, aún ante Poncio Pilato. Juan 18:30. Dice, respondieron y le dijeron, si este no te lo hubiéramos entregado. O sea, como diciéndole, hombre, si nosotros ya lo juzgamos y se lo traímos porque es malo. Y por eso se lo traímos a usted, si no, no se lo hubiéramos traído. Dejemos en claro que solo Poncio Pilato, como gobernador y autoridad, podía aplicar legalmente la pena de muerte o otros la ejecutaran. ¿Aclaro? Poncio Pilato como gobernador era el único que podía decretar la pena de muerte o permitir que otros, aún los judíos, la llevaran. Porque aunque respetaban las leyes en donde ellos entraban, había ciertas cosas que ellos prohibían. Y una de las cosas que decían es que antes de llegar a matar a una persona, tenían que tener un juicio. Ellos están exigiendo que lo ejecutara sin juicio. Supuestamente ellos ya lo habían hecho. Luego tenía que hacerlo y punto. Y eso es algo que nos debe a nosotros poner a pensar. ¿Cuántas veces nosotros actuamos de la misma manera? Desde tu punto de vista, esa persona merece tal cosa. Desde tu punto de vista. Pero la palabra dice que donde hay mucha gente sabia, hay un buen consejo. No con cualquiera.
Pero cuando hay varias personas que realmente han demostrado sabiduría y se reúnen para poder juzgar sobre algo, entonces puede haber un buen consejo. Ellos están exigiendo que lo ejecutara sin juicio porque según ellos ya lo habían ¿qué? Juzgado. Y esto es algo importante que nosotros tenemos que tener presente. Ahora, conozcamos algo del contexto de esto, de este personaje. Poncio Pilato duró 10 años como gobernador de Judea y dice ahí que odiaba a los judíos. Y como los odiaba, constantemente los provocaba. Dice la historia, los historiadores hablan sobre esto. Por ejemplo, dice que mandó a poner estandartes romanos en el templo. Y claro, eso irritó a los judíos. ¿Cómo van a colocar estandartes romanos en el templo de Dios? Y eso los enfureció, hicieron una revuelta, eso llegó al César, el César se enojó y le dijo, ¿y qué está haciendo, hombre? Quítelos de ahí. Y entonces tuvo que quitar los estandartes. Y lógicamente esto ya empezó a molestar. ¿A quién? Al César. Luego cuenta la historia que tomó del tesoro del templo para construir un acueducto y luego mató a la gente que lo hizo. Y esta es la referencia que nos da el Evangelio de Lucas capítulo 13 versículo 1, donde dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Esta acción le iba creando más problemas con el César. O sea que el mismo Poncio Pilato ya tenía problemas con su jefe. Ya tenía problemas con el César, debido a todas estas cosas. Luego, como ya tenía problemas, su puesto pendía de un hilo. ¿Sí me hago entender? Como ya tenía problemas con el César, su puesto tenía que cuidarlo. Otra revuelta más, iban a decirle al César y lógicamente este hombre lo quitaban del puesto. Entonces su puesto tendía de un hilo. Los judíos lo sabían. Y como los judíos lo sabían, pues entonces por eso llegaron con esa autoridad a decirle a él, nosotros ya lo juzgamos, usted denos, o mejor, usted mátelo. Ellos llegaron con eso porque sabían cómo estaba Poncio Pilato. Y usted tiene que entenderlo, cuando usted lee la palabra, usted tiene que entender lo que estaba sucediendo. Poncio Pilato, escúcheme bien, aunque era todo lo que estoy hablando, Poncio Pilato, por alguna razón, luchó contra su conciencia todo el tiempo. Poncio Pilato luchó con eso todo el tiempo. Y lo muestra en la historia. Él como juez sabía lo que era correcto. Él como juez lo sabía y aunque tenía sus problemas y hacía sus cosas, él sabía en ese momento lo que era correcto. Pero no quiso, él sabía lo que era correcto, pero no quiso actuar según su juicio y no cumplió fielmente su deber por temor a perder su puesto. Y es ahí donde a veces nosotros tenemos que entender. Su convicción depende de qué. Cuando usted como hijo de Dios, como cristiano, se siente presionado por algo y sabe que si saben que usted es cristiano, que saben que si usted es esto, lo sacan del trabajo, lo sacan del estudio, lo sacan de algún lugar, ¿cuál es su posición? ¿Cuál es su posición? ¿Vende sus convicciones o más bien las sostiene? Porque lamentablemente por eso es que hay muchos cristianos de la secreta. Son James Bond. Y el problema es que cuando son descubiertos, se van hasta Siberia. El historiador Filón, que lo hablé ahorita, que nace en el año 20 antes de Cristo y muere en el año 45 después de Cristo, o sea que fue un tiempo bien corto a lo que sucedió en esa época, ¿verdad? Dice que el gobierno de Pilato se caracterizó por, primero, banalidad. Segundo, violencia. Tercero, robos. Cuarto, ejecuciones frecuentes de prisioneros sin un juicio previo. Velocidad interminable y salvajismo. Entonces esto lo sabían ¿quiénes? Los judíos. Y dijeron, pero si este
ha mandado a cuantos a matar sin juicio, pues nosotros podemos hacer lo mismo. Y por eso llegaron allá a decirle, ya lo juzgamos, por favor, mátelo. Pero aquí Poncio Pilato intenta primero intenta deshacerse del caso, que lo juzguen según la ley judía. Es lo primero que hace Poncio Pilato, ya que el cargo que le habían imputado a Jesús en el Sanedrín era uno. O sea, a Jesús en el Sanedrín lo culparon de un solo cargo. ¿Cuál? La blasfemia. ¿Cuál era la blasfemia? Que dice que siendo hombre se hacía llamar Hijo de Dios y Dios mismo. Esto para ellos era ¿qué? Blasfemia. Como Poncio Pilato sabía que eso para la ley de ellos era blasfemia, él trató por todos los medios que ellos lo inculparan. Por eso cuando llegó, gracias amor, por eso cuando llegó la primera vez, él lo estuvo y después lo devuelve y le dice, no, juzguenlo ustedes. ¿Por qué lo tengo que juzgar yo? Él también sabía ciertas cosas. La acusación era muy clara. Y según la ley, escúcheme, según la ley judía, podía morir Jesús, podían matar a Jesús, según la ley judía. ¿Por qué? Dice Levíticos 24:16. Escúcheme. ¿Cuál acusaron a Jesús? Blasfemia. Ese fue el cargo, ¿ok? Levíticos 24:16 dice, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Pilato lo sabía. Y por eso Pilato le dijo, no, juzguenlo ustedes, háganlo ustedes. Yo le doy el permiso que lo hagan. Si necesitan que yo les autorice que lo hagan, háganlo. Pero no me lo manden a mí. Pero ellos no quisieron. Pilato les pregunta en Juan 18:29, vuelve a preguntar, ¿qué acusación traes contra este hombre? ¿Qué acusación trae? Y por eso insiste, ¿por qué usted lo están acusando? Porque él sabía cuál era la acusación, blasfemia. Y si era blasfemia, ¿por qué él tenía que hacerlo? Que lo hicieran ellos. Pilato estaba dándoles un permiso legal y legítimo, ya que los romanos, vuelvo a repetir, respetaban, no al 100%, pero respetaban siempre que se apoderaban de una región, siempre que se apoderaban de una ciudad, siempre que se apoderaban de algo, trataban en lo posible de respetar la forma de gobernar de ese lugar. Ellos imponían cosas, pero trataban de respetar el gobierno que ellos tuvieran. Pero en este momento, estos judíos de pronto ya no quisieron seguir su ley, sino que ahora se volvieron fieles a la ley romana. ¿Se volvieron qué? Fieles a la ley romana. Dice Juan 18:3 en su parte B, a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. Ahora, seamos honestos, ¿es la verdad o no? No. Ellos podían hacerlo. ¿Por qué? Porque blasfemaba, ellos tenían para hacerlo. Amén. Así que esto es claro. Y por eso digo que lo vimos en Levíticos 24:16. Era un pretexto sencillo. Luego ellos podían hacerlo. Pero ellos en ese momento prefirieron someterse a la ley romana antes que a la ley judía. Y uno tiene que mirar eso. Ahora, ¿por qué? Porque ellos querían una sola cosa. Ellos querían dañar la reputación de Jesús y hacerlo ver, como dice la palabra, como un maldito. Hacerle perder su reputación y que lo viera el mundo entero como un maldito. Dice Deuteronomio 21, 22 y 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgaréis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. La meta de ellos era ¿qué? Que todo el mundo supiera
que a Jesús lo habían colgado por ser maldito, porque era un maldito. Querían hacer que él, lo querían humillar en esa manera, para que todo el que lo viera dijera. Entonces ellos ya lo tenían planeado. Pero no solamente ellos, sino que ya estaba todo diseñado aún por el Señor también. Pero notemos otra historia dentro de esta historia. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No nos hemos perdido? Gloria a Dios. A mí me gusta contar historias. Pero notemos otra historia en esta historia. Si Jesús muriera apedreado, escúcheme esto, si Jesús hubiese muerto apedreado, entonces hubiese sido considerado un falso profeta. Hubiese sido considerado un falso profeta porque entonces no sería el Hijo de Dios y no podríamos dar crédito a sus palabras. Porque en la palabra decía que el Mesías como tal iba a ser ¿qué? Crucificado. No que iba a ser apedreado. Luego si él era apedreado y moría por ahí, entonces era un falso profeta. Y dicen los judíos, ganamos. O sea que había una historia dentro de otra. Jesús había anticipado, sabía que había que venir al mundo y ya tenía todo, como dicen, fríamente calculado. Él vino a cumplir el propósito de Dios. Y en el propósito de Dios no estaba que él muriera apedreado. En el propósito de Dios estaba que él muriera ¿cómo? Crucificado. Amén. Dígale al que está a su lado, Jesús tenía que morir crucificado. Él vino para llevar sobre sí mismo las maldiciones del pacto siendo justo. Y esto para redimir a su pueblo en sus pecados, ratificando la justicia de Dios. Dice la palabra en Gálatas 3, 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. O sea, ya tenemos algo claro con nosotros. En medio de la injusticia de Israel, Dios estaba validando su justicia. En medio de lo que los israelitas querían hacer, Dios estaba validando ya la justicia divina. En medio de la voluntad libre de estos hombres, Dios estaba llevando a cabo su propósito. Ellos pensaban que eran ellos, pero realmente Dios estaba ya dejando que el propósito que él había establecido se cumpliera. Por eso la palabra a veces dice bien claro, a veces no. La palabra dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Tal vez usted sienta o vea que lo que le ha venido a usted es malo, que lo que le ha venido a usted no es de bendición. Pero usted tiene que saber que el Señor tiene todo fríamente calculado. Y que lo que para algunos, lo que le está pasando a usted es para maldición, para usted es para bendición. Porque lo está madurando, lo está haciendo crecer, lo está haciendo depender de Dios y va a haber la bendición que otros tal vez no vean. Entonces, con esto de que no mataran al Señor apedreándolo, sino que lo llevaran a la cruz, estaban dando a entender que era un verdadero profeta. Amén. Segundo, Jesús el verdadero rey. Pilato accede a juzgar a Jesús por la presión de los judíos. Pilato dice, listo, lo voy a hacer porque me están presionando y no quiero perder mi puesto. Lo interroga para seguirle el juego. Este juez va directo al grano, dice Juan 18:33. ¿Eres tú el rey de los judíos? Viene la pregunta. Antes de responder a Poncio Pilato, Jesús lo hace pensar si él está diciendo esto por él mismo o fue que alguien se lo dijo. Es como si Jesús le dijera, mi conducta pública, lo que tú viste, ¿te hizo pensar esto o fue que alguien te... ¿Y por qué digo esto? Porque en Juan 18:34 ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? O sea, al Señor le gustaba también ponerle la cascarita a cada uno de ellos, que reflexionara y que pensara. La respuesta de Poncio Pilato deja ver el odio que le tenía a los judíos. Dice Juan 18:35, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. Entonces, ¿qué has hecho? ¿Qué fue lo que hiciste para que te entregaran a mí? Ahora Jesús está listo para dar testimonio sobre la verdad
o sea, sobre él, sobre su reino, sobre su naturaleza, etcétera, ante Poncio Pilato. Ahora él está dispuesto a hablar de quién realmente era él. Y este es lo que Pablo dijo que mantendría a Timoteo alejado del mal, si siempre recordaba que el reino del Señor no era de este mundo. Así que pasara lo que pasara, sabe que el reino de Dios no es de este mundo y por ende, si el reino de Dios no es de este mundo y nosotros somos seguidores del Señor, pues este mundo no es de nosotros, vamos a tener algo mejor. Pero lo que nos pasa en este mundo no nos puede acobardar, sino nos está preparando para lo que viene más adelante. Juan 18:36 dice, mi reino, le dice Jesús a Poncio, mi reino no es de este mundo. ¿Mi reino qué? No es de este mundo. O sea, en otras palabras, el mismo Jesús le está diciendo a Poncio Pilato, mira Poncio, ya con confianza, la gente de los judíos, pero yo no vine a proclamarme como rey de los judíos. Yo no vine porque mi reino no es de este mundo. Poncio, mi reino no es de este mundo. Mi reino es celestial. La esfera en donde yo me quiero mover es un reino espiritual y eterno. No tiene que ver nada con los reinos de este mundo. No tiene que ver nada con las cosas, porque este mundo se impone y los reinos de este mundo se imponen a la fuerza. Yo no lo hago así. Yo no lo manejo así. El reino de Jesús no es gobernado por armas, mis amados. Escúcheme, el reino de Jesús no es gobernado por armas. Luego, si usted se defiende con armas, usted no hace parte del reino del Señor. Lo creas o no, lo compartas o no. Y tal vez dice, pero pastor, con esta inseguridad. El reino de Jesús no se gobierna con armas. No es un reino que avanza con coerción o con violencia o por obligación. No, no es así. Por eso Jesús regaña a Pedro. ¿Se acuerda cuándo lo regañó? Cuando vinieron a apresarlo y él coge la espada y ¡pium!, le quita la oreja a Malco. Y Jesús coge la oreja, se la vuelve a colocar y le dice a Pedro, oye, ¿qué pasa, mijo? Juan 18:11. Usted no sabe que yo no vine para eso, mijo. He estado con ustedes enseñándole y aún no aprendes. A eso no vine. A pagar mal por mal yo no vine. A vengarme yo no vine. Jesús no necesita un ejército para avanzar su reino, ya que gracias al poder del Espíritu Santo, Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio a todo el que Él quiere. Y todo el que Él quiere viene a los pies de ¿quién? De Jesús. Por eso Él quiso que usted viniera a los pies de Jesús. No fue que usted lo buscó. Él quiso que usted viniera a los pies de Jesús. Qué bendición tan grande que usted ahora haga parte de la familia de Dios. Porque quiero decirle algo. Hay muchos que no lo harán. Hay muchos que no lo harán. Pero que son de Dios que Él le echó el ojo a usted y le dijo, yo a usted lo quiero. Yo a usted lo quiero. El Espíritu Santo es el que convence y da la verdad de las cosas. Su reino no es de origen terrenal, pero tiene seguidores terrenales. Amén. Su reino no es terrenal, pero tiene seguidores terrenales. Poncio Pilato podía estar seguro en ese momento de que él no era peligro para Roma. Poncio podía estar tranquilo para Roma porque le estaban haciendo ver a Poncio Pilato que Jesús era peligro para Roma. Que él venía a apoderarse, a levantar un reino y que ese reino se iba a enfrentar con el reino de Roma, iba a derrotar el reino de Roma. Y entonces para una mente militar iba a decir, oh, este se va a levantar, va a coger gente, va a venir a matar, va a venir a pelear y entonces grave. No, Jesús le estaba diciendo, mira Poncio, yo no vengo a formar un ejército acá con armas. Yo no vengo a ser parte de un reinado humano. Mi reinado no es de este mundo. Así que usted puede estar seguro de que yo no estoy aspirando a un gobierno político aquí en la tierra. Jesús no es una amenaza. No era una amenaza para Roma. Jesús no era una amenaza para Poncio Pilato. Y escúcheme esto, sin embargo, a pesar de entender eso, a pesar de comprender que Jesús mismo le había dicho que el reino de él no era de esta tierra,
y que él no venía a pelear por nada político, Poncio Pilato le sigue diciendo en Juan 18:36, ¿eres tú rey? ¿Cuántas veces Jesús le habla y sin embargo este hombre no entiende y le vuelve a preguntar, ¿eres tú rey? Y la respuesta de Jesús es básicamente, sí, pero yo soy el rey de la verdad. Yo soy el rey de la verdad. Mi misión es venir a este mundo y dar testimonio de la verdad. Y Poncio no lo entiende. Poncio Pilato no lo entiende. Como mucha gente que no lo entiende y que piensa que nosotros vamos a llegar a la bendición a la fuerza o por medios diferentes. Y nosotros no vamos a llegar a la bendición por medios diferentes a los que el Dios enseña. Por eso Jesús le dice en Juan 18:37, tú lo dices. O sea, tú lo dices. Sí, yo soy rey. Tienes razón. Pero no de este mundo. Pero no de este mundo. Ahora noten el testimonio que Jesús da ante Pilato. Dice Juan 18:36, yo para esto he venido, para ser rey, y para esto he venido al mundo. O sea, él vino afirmando su divinidad, vino aquí al mundo. ¿Y vino a qué? A ser rey. ¿Pero a ser rey de qué? No de un mundo terrenal. No de una esfera terrenal. Se lo vuelve a decir más a este. Jesús confiesa haber venido a este mundo para avanzar el reino para Dios. Él vino como el rey profetizado que triunfaría donde Adán fracasó. Él vino a ofrecer obediencia perfecta a Dios como mediador y representante de una nueva creación. Él vino a aplastar a Satanás por la cabeza, pero lo tendría que hacer de una manera específica. Lo tendría que hacer de una manera específica. Así que Jesús vino como rey, sí, vino como rey, pero como rey de la verdad. Diga conmigo, Jesús vino como rey de la verdad. La verdad sobre el hombre y el pecado, la verdad sobre la justicia de Dios, la verdad sobre la eternidad del reino de Dios, la verdad de que Adán había fracasado, el primer Adán, pero el segundo Adán no iba a fracasar. Y él venía sobre esa verdad, porque su reino estaba fundamentado o estaba fundado sobre la verdad. Sobre la verdad. O sea que su reino no era ¿qué? No era terrenal. Y por eso le vuelve a decir a Poncio Pilato, mi reino no es de este mundo. Entiéndelo, mi reino no es de este mundo. Yo no soy un problema para Roma. Yo no soy un problema para usted. En Juan 18:36 Jesús le dice que todo el que es de la verdad oye su voz. Yo vengo a defender la verdad, yo vengo a dar a conocer la verdad, yo vengo a decirle qué es la verdad. Eso es lo que yo vengo a hacer. Y entonces le da una oportunidad a este Poncio Pilato a decirle, Jesús le dice que todo el que es de verdad oye su voz. Lo estaba invitando a que si escuchaba la verdad, lo aceptara. Pero lamentablemente, él solo quería que Jesús le suplicara y le diera una razón para dejarlo libre. Pero Jesús no lo hace, ni testifica. Escúcheme lo que quiero que usted entienda. Poncio Pilato, todo lo que hizo durante todo el tiempo que estuvo, es tratando de dejar libre ¿a quién? A Jesús. ¿Por qué? No lo sé. Pero él siempre, todo lo que hizo fue eso. Ahora yo no puedo decir, es que Poncio Pilato era bueno. No, pero en ese momento algo estaba sucediendo en Poncio Pilato. Y siempre trató de decir, no, pero es que mire, no ha hecho nada. Y la razón por la que Jesús no le suplica, porque él estaba esperando, suplíqueme que lo suelte. Oye, dame algo, una razón para decir que tú no hiciste nada. Y Jesús dice, pero si se la estoy dando. La razón por la cual Jesús no le suplica ni le da razones para dejarlo libre es porque Jesús ha decidido ir a la cruz. Y nada impedirá que el rey muera para dar vida a sus súbditos. Esto nos deja una enseñanza. Jesús no cambia su propósito. Jesús sabía que iba a venir a esta tierra para dar ¿qué? Vida a su gente. Y sabía que la única manera de darle vida a su gente es muriendo por ella. Que al tercer día resucitara, gloria a Dios, pero era esa la manera.
Y eso es lo que Jesús quería. Y eso es lo que él le dio a entender a Poncio Pilato. Que él iba a vencer a Satanás, al pecado y a la muerte. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Y que lo iba a hacer por amor a usted y por amor a mí. No por amor a él, por amor a nosotros. Una de las características de un hijo de Dios es que lo que hace, lo hace por amor al Señor. Todo lo que hace por amor al Señor. Por eso aún en nuestros hogares lo que hacemos, aunque no nos guste, lo hacemos por amor a Dios. En el trabajo lo que hacemos no lo hacemos por amor al jefe. Lo hacemos porque somos representantes del Dios. Somos la imagen visible del Dios invisible en esta tierra y lo que hacemos, lo hacemos para glorificar el nombre de Dios. Para que al decirlo, oye, este tipo es un buen trabajador, esta señora es una buena trabajadora. ¿Por qué será? Porque tiene a Cristo en su corazón. Y eso es algo que usted lo tiene que entender. Con toda dignidad va a poner el fundamento para inaugurar su reino. ¿Quién? Jesús dice, no, yo lo hago de la manera en que Dios me lo mandó. Y entonces ahí, cuando le habla de la verdad, cuando habla de todo esto, Poncio Pilato le dice en Juan 18:38, ¿qué es verdad? Para mí todo es relativo. Lo que para ti es verdad, tal vez para mí no lo sea. Y Jesús le estaba diciendo, en otras palabras, con todo lo que le dijo, yo soy la verdad. Yo vengo a implantar un nuevo tiempo, a implantar un reino que no es aquí, que es celestial y que yo soy el rey de ese reino. Pero para estar en ese reino yo tengo que morir en la cruz del Calvario. Por eso me voy a quedar calladito, porque no quiero que usted me libere. Porque no quiero que usted me libere. De esa manera Jesús menospreció la insistencia de Poncio Pilato de que quería liberarlo, pero deme una razón para liberarlo. Juan 18:38 dice, y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, yo no hallo en él ningún delito. Yo no hallo en él ningún delito. Volvió a salir. Y aquí tenemos otra ironía. Pilato intenta otra jugada para librarse de dar muerte al justo. Ya lo hizo una vez, ya lo hizo la otra, salió a decirle, mira, yo no encuentro nada en él, que no, que yo... Ok, y vuelve a entrar. Y sigue hablando. Y luego otra vez sale, yo no encuentro nada en él, que sí, que... Se vuelve a entrar. Y Pilato intenta otra jugada más. Juan 18:39. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Pilato sabe que Barrabás, escúcheme bien esto, Pilato sabe que Barrabás juntamente es un enemigo de Roma. Se consideraba que Barrabás era celote, o sea, los que iban en contra y querían pelear contra el gobierno romano. Él lo sabía, sabía que Barrabás no era cualquier limonadita. Sabía que era un guerrillero y que quería apoderarse para derrotar a Roma. Él lo sabía. Lo llamaban como terrorista y quería librar a Israel del yugo romano. Con esta jugada, Pilato creyó. Al decirle, mira, ¿quiere que libere a Jesús o quiere que libere a Barrabás? Y él pensó con esta jugada, creyó que lograría su cometido. Y entonces hubiera dicho, wow, yo soy muy astuto. Jesús no es una amenaza para Roma. Jesús no es. En cambio, Barrabás sí. Cuando yo les diga a ellos, ¿a quién suelto? Si a Barrabás o a Jesús, yo estoy seguro porque les voy a decir, Barrabás es un problema para Roma. Jesús no. Y pensó que al decir esto todos iban a decir, sí, suelta a Jesús. Pero como decimos en el argot popular y muy carnal, le salió el tiro por la culata. Aquí, escúcheme lo que le quiero decir, se reveló la hipocresía de los judíos. La hipocresía. Y que en verdad no le importaba Roma. Ellos solo pensaban en sus propios intereses. Preferían dar muerte a Jesús, que no era un peligro para Roma, que saliera libre de Barrabás, que sí era un peligro para Roma. Luego a ellos no les importaba Roma. A ellos no les importaba.
Pero el plan de Pilato fracasó y el curso de los propósitos de Dios continuó. El nombre Barrabás viene del arameo Bar-Aba. Tremendo esto, escúcheme. Barrabás viene del arameo Bar-Aba, que significa el hijo del padre. Pero era un criminal rebelde. Jesús, quien se llamó a sí mismo el verdadero Bar-Aba, o sea, hijo del padre, es proclamado justo. Él era el justo, el otro era injusto. Y aunque tal vez sus nombres en arameo se parecían, por eso en algunos textos y versiones dice Jesús Barrabás, en algunas versiones. Ahora, el rey justo es sentenciado a muerte por el pueblo y el rebelde es liberado. O sea que ahí no había justicia realmente. No había justicia. Sin embargo, lo que los hombres hicieron injustamente para convertir eso en algo glorioso. Dice Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. O sea, este juicio injusto dio lugar a la exaltación de la justicia de Dios. Y eso es importante. La liberación de este rebelde de manera injusta, escúcheme para que usted entienda, al liberar a Barrabás, estaba permitiendo, más adelante, Barrabás, que era del mundo, que no tenía a Cristo, llegar a conocer a Cristo para que se convirtiera. En otras palabras, Barrabás lo tipifica a usted y me tipifica a mí, antes de que Cristo estuviera en nosotros. Con la liberación de Barrabás se estaba liberando a todos aquellos tal vez rebeldes que no habían conocido de Cristo, pero que necesitaban conocerlo. O sea que Barrabás es una pieza fundamental en la historia del cristianismo. Entonces con esto nos está diciendo Jesús, sí, yo soy un verdadero rey, pero no un rey de la tierra. Tercero, Jesús es el verdadero sacerdote. Última jugada, el azote. Ya le hice una cosa, no aceptaron. Ya le hice la otra, no aceptaron. Ya hice tampoco. Entonces vamos con la última, a ver si con esta sí, lo voy a azotar. Lo voy a azotar. Había 3 clases de azotes en la ley romana. El primero se llamaba la fustigatio, en latín. Una golpiza por delitos relativamente leves, como el vandalismo y aún a menudo acompañada de una severa advertencia. Pero ahí ya. La segunda, el flagelatio, una brutal flagelación administrada a criminales cuyos delitos fueron más graves. Y la tercera, la verberatio, el azote más terrible de todos y que incluía la crucifixión. Pero esto era para alguien terrible. El verberatio era para alguien de verdad que era un monstruo. Luego Jesús no lo merecía. Ahora, dice Juan 19:5, y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, y aquí al hombre, y aquí al hombre. Les mostró, a ver si con eso se compadecían de todo lo que habían hecho con él, y al verlo así decían, bueno, sí, ya lo castigamos, entonces déjenlo salir. Amados, cuando tú recuerdas el silencio de Jesús ante Poncio Pilato y ante toda la gente, cuando tú recuerdas ese silencio del Señor, yo quiero que recuerdes primero cuán comprometido Jesús estaba contigo. Cuán comprometido estaba Jesús contigo. Jesús no quiso hablar, Jesús no quiso decir, Jesús no quiso liberarse porque te amaba. Porque Él decía, la única manera en que yo pueda salvar a mis hijos es esta. La única manera en que yo los pueda librar para que estén conmigo donde yo quiero que esté es esta. Por eso me quedo callado. Respondo únicamente lo que tal vez me digan que responda, pero no tengo por qué responder más. Y segundo, para que tú pruebas o te des cuenta de la obediencia que tenía Jesús a Dios. O sea, cada vez que tú veas el silencio de Jesús, tienes que reconocer y pensar que Jesús lo hizo por ti. Que no se defendió porque te amaba. Que Él podía haberse defendido. Que Él podía haber dicho muchas cosas para librarse de ese martirio, pero no lo hizo porque te ama. Porque te ama.
Por eso no entiendo cuando tú de pronto dices que siento que Dios no me ama. ¿Cómo así? Es que siento que Dios no me mira. ¿Cómo así? Es que siento que Dios no me ayuda. ¿Cómo así? Es que siento que estoy solo. ¿Cómo así? Si fue capaz de permanecer en silencio ante Poncio Pilato, ante la gente, por amor a ti, por amor a mí y por obediencia a Dios. Dice la palabra que Jesús es el Cordero inmolado de Dios. Jesús es la víctima de la injusticia. Él fue la víctima. Jesús había sido acusado injustamente. Jesús había sido. Y aún estos sacerdotes, al verlo como estaba, al verlo tan tremendo que estaba golpeado, esos mismos sacerdotes y esos ancianos no ceden ni un poquito, sino que exigen algo bien puntual. ¿A quién quiere?, le dice Poncio Pilato. Queremos a Barrabás, el revolucionario. A Jesús el Cristo, al ungido, al Mesías, no lo queremos. No lo queremos. Es como si Poncio le dijera, ¿quién es criminal o Jesús el Cristo? Es un criminal, no lo queremos. Entonces le suelto al criminal, a ese sí lo queremos. A ese sí. Y muchas veces nosotros, por la falta de oración, nos unimos con criminales. Y no hablo solamente de criminales que con pistolas hagan cosas, sino que con su estilo de vida están profanando el nombre de Dios. Y tú y yo nos unimos a ese tipo de criminales. La respuesta es equivocada de la multitud. Queremos a Barrabás, tráelo y mata a Jesús. El sacerdote principal y los ancianos agitaron a las multitudes e insistieron que mataran a Jesús. Ellos decían, no. La multitud tal vez al verlo decían, pobrecito. Ay, sí, de verdad no hizo nada. Pero los sacerdotes y los ancianos, sí, él lo hizo. Y entonces todos al ver que los sacerdotes lo hacían, sí, mátenlo. Porque ese es el problema. Hoy en día tenemos el mismo problema, pero con uno que se llama Satanás. Lo crea usted o no lo crea, lo comparta. Él está detrás de todos esos movimientos que se están apareciendo hoy en día. Y que lo están a usted tratando de ¿qué? De que usted ceda. Todo lo que está apareciendo por ahí es tratando de que usted ceda. Para que termine diciendo, sí, estamos de acuerdo en eso. No hay un programa de televisión que no aparezca toda esta serie de inmundicia. No hay una serie en donde no aparezca. No hay una película aún de infantes, de niños, donde no aparezca algo bien maluco. Tratando de que nosotros veamos eso tan normal, nos acostumbremos y después lo apoyemos. Entonces es cuando Pilato dice, listo, entonces toda la responsabilidad es para usted. Y dicen ellos en Mateo 27, 25, escúcheme, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Tremendo cómo ellos mismos echaron la maldición encima. Por eso los judíos han sufrido tanto. Porque sus padres se echaron la maldición encima. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Yo quiero que usted se dé cuenta de la debilidad de Poncio Pilato ante la injusticia. Yo quiero que usted se dé cuenta de muchas cosas. O sea, Poncio Pilato fue un hombre que actuó pragmáticamente por sus propios intereses y no por sus principios. Poncio Pilato fue un hombre que viendo que ese hombre que estaba ahí juzgado, estaba siendo juzgado injustamente y que en su corazón sabía la presión del medio lo hizo que tomara malas decisiones. Yo podría decir, ¿lo que le pasó a Jesús fue un accidente? No. ¿Estaba fuera del control del plan de Dios? No. ¿Fue algo malo que Jesús hizo para que lo crucificaran? No. Jesús fue humillado, ensangrentado, escupido, burlado, vestido como bufón. Poncio Pilato lo saca y le dice, miren ya este hombre humillado ahí. ¿No es suficiente? Había algo en Pilato que decía, no es suficiente, mírenlo. Pero tomó una mala decisión. ¿Tomó una qué? Una mala decisión.
y al tomar una mala decisión, él también pagó. Él también pagó como todos los demás tenían que haber pagado. Es más, cuando él estaba ahí, yo estoy seguro, dice la palabra, que él se acordaba de lo que su esposa le había dicho. ¿Se acuerdan lo que su esposa le dijo a Poncio Pilato? Mateo 27, 19. No tengas que ver con este justo. Se cree que ella tuvo un sueño. Y en el sueño le dijeron, o en el sueño le decía, este hombre es un justo, que tu esposo no se meta con él. Que su esposo no se meta con él. Y eso yo estoy seguro que a él lo tuvo que tocar. Sin embargo, aunque todo eso lo miró, más le pudo. Más le pudo. Sin embargo, vuelve a entrar a Jesús otra vez al pretorio. Y entonces le pregunta ahí, ¿de dónde eres tú? Sigue, a ver si encuentra otra manera. Y Jesús en ese momento se quedó callado y no volvió a hablar. Y entonces él le dice, a mí no me hablas, dice Juan 19:10, a mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Y respondió Jesús, Juan 19:11, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene, mayor pecado tiene. No te las vengas a dar, Poncio, de que tú tienes la autoridad. Fue Dios el que lo permitió. Fue Dios el que te puso donde estás. Y fue Dios el que me trajo a este lugar. Y dice Juan 19:12, desde entonces procuraba Pilato soltarle. Aún con todo esto, quería soltarlo. Diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Ahora sí, ellos aún negaron a su rey, que era Herodes, y empezaron supuestamente a querer y a decir, es que nuestro rey es el César. Es que nuestro rey, entonces si usted lo suelta, está en contra de César, y como usted está en contra de César, pues vamos a decirle a César para que lo acabe a usted. Y lógicamente él prefirió lavarse las manos. Y dice Juan 19:16, lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Y tomaron a Jesús y le llevaron. Y usted sabe todo el resto de cosas. Ahora le voy a decir algo. Le voy a decir algo que pienso que Jesús hizo. Jesús, antes de todo eso, se paró y dijo esto: elijo ser golpeado, elijo ser azotado, elijo ser crucificado por la amargura de esos hombres, por la ira de esas mujeres, por la rebelión de esos hombres contra Dios, por la separación de ese hombre con su esposa, por la desobediencia de esos niños. Elijo ser azotado, golpeado, crucificado, muerto y enterrado, porque deseo estar en el lugar de todos los que confían en mí, para que nunca reciban la justa sentencia de Dios. Decido aguantarme, porque quiero darle vida a todos ustedes. Por eso vimos hace ya un tiempo que Jesús, estando crucificado y que le decían esa cantidad de cosas, podía perfectamente haberse bajado. Pero se aguantó la humillación más tremenda para que usted y yo tuviéramos vida. Eso es algo tremendo. Ahora la pregunta es, si Jesús lo hizo por usted, ¿por qué usted no se comporta como Jesús quiere? ¿Por qué lo sigue negando muchas veces con su forma de hablar, con su forma de actuar? ¿Por qué lo sigue desobediendo con la manera en que usted vive? Cuando Dios le ha dicho no haga esto, no haga aquello, mira una cosa, mira la otra. Cada vez que usted se ha tentado a algo o de pronto reacciona en que está haciendo algo malo, pare un momento y diga,
Jesús está al frente mío diciéndome, yo estoy y yo hice eso por ti, me aguanté todo esto por ti y tú me estás bofeteando. Me aguanté todo esto por ti y tú estás diciendo que no valió nada lo que yo hice. Siempre piensa en eso. Y te aseguro que entonces el Señor Jesús será algo real para ti. Cierra tus ojos, amado. Cierra tus ojos en este momento.